En este vídeo vamos a hablar de las disoluciones reguladoras, también denominadas disoluciones tampón, buffer o amortiguadoras. El efecto que hacen estas disoluciones es mantener el pH dentro de un intervalo a pesar de recibir tanto una cierta concentración de ácidos o una cierta concentración de base, intentando mantenerlo estable, digamos entre unos pequeños cambios de pH muy mínimos a pesar de recibir, como hemos dicho, una cierta cantidad de ácido de base de fuera. Tenemos algunos de los ejemplos de estas disoluciones buffer en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, la sangre es una disolución buffer y la saliva también. Eso es así para evitar que los compuestos que puedan entrar dentro de la sangre tengan, por ejemplo, la capacidad de cambiar el pH, de tal manera que pudiese afectar a los órganos del cuerpo. Lo mismo nos ocurre con la saliva, ¿no? Intenta que la cantidad de sustancias que comemos, si tienen una capacidad ácida determinada o una pequeña capacidad básica, pues no cambie demasiado digamos, el pH de nuestra boca con la saliva. Porque las enzimas que contenemos pues deben de estar dentro de ese determinado rango de pH. Bien, ¿cómo se forma una disolución reguladora? Pues se puede formar a partir de un ácido débil, como en este caso hemos puesto de ejemplo el ácido acético, más una sal de la base conjugada de ese ácido. Con lo cual, si nuestro ácido es el ácido acético, la base, o sea, la sal en este caso, con su base conjugada tendrá que ser el acetato de algo. En este caso hemos decidido que sea el acetato de sodio. La otra opción para hacer una disolución buffer es a partir de una base débil, en vez de un ácido débil, base débil, que en este caso es el amoníaco, y una sal de su ácido conjugado. Entonces sabemos que el ácido conjugado del amoníaco es el ion amonio, ¿vale? Entonces puede ser un cloruro amónico, un nitrato amónico, etcétera, etcétera, ¿vale? Alguna sal que contenga el amonio en este caso. Muy bien, pues vamos a coger, por ejemplo, y visualizar cómo se pueden calcular el pH de estas disoluciones tampón y posteriormente cómo les afecta añadirles una cierta cantidad de ácido y de base. Empecemos por el ejemplo del, digamos, el primero de los dos que hemos nombrado, a partir de un ácido débil, en este caso el ácido acético, y la sal con su base conjugada, el acetato de sodio. Lo que va a ocurrir en este caso es lo siguiente. La sal, como ya hemos visto en el último vídeo, lo que va a hacer es desaparecer completamente y formarse los dos iones de los que proviene. Es decir, tiene lugar una reacción irreversible con disociación total. Con lo cual simplemente nos va a quedar dentro de su, digamos, del recipiente donde hemos echado esa sal en agua, pues nos van a quedar los dos iones en disolución. Nos va a quedar el ion acetato y nos va a quedar sodios en disolución. Bien, en principio no pasaría nada, porque el sodio lo que haría sería no reaccionar con agua y sí que es cierto que sí que reaccionaría con agua en este caso el acetato, produciendo una hidrólisis. Pero al aparecer de repente el ácido acético, esta reacción de hidrólisis que hubiese tenido lugar entre el acetato y el agua no es la predilecta. Digamos que previamente esta concentración de acetatos va a competir porque se encuentra a la vez con el ácido acético. Y como vemos, forma el mismo acetato que tenemos aquí, lo forma en la reacción del ácido acético. Con lo cual va a formar una reacción entre ellos dos por competir por la cantidad de ácido acético. Y ahora vamos a ver cuál es el principal dador de la concentración de acetato en este caso. Bien, con lo cual no vamos a tener en cuenta en este tipo de ejercicios la hidrólisis en principio del acetato, porque va a formar parte de este equilibrio en el cual participa el ácido acético. De aquí vienen las diferencias, la principal ventaja de las disoluciones reguladoras. La sal no va a disociarse, perdón, sí que se disocia, pero no va a reaccionar con el agua, debido a que compite en frente con el ácido
o en el caso del amonio, compite con la base, el amoníaco, para formar parte de la misma reacción. Bien, intentemos verlo de la siguiente manera. Ya hemos conseguido que en este caso, que nuestra sal se haya disuelto en sus dos iones, o sea, tenemos el ion, en este caso sodio, perdón, el catión sodio positivo y el anión acetato, ¿vale? Ambos dos, pues, iones en disolución. Vamos a dibujarlo aquí, ¿vale? Hemos dicho que tendríamos el acetato y los sodios al echar la sal. Bien, lo siguiente es el ácido acético. ¿Qué le ocurre al ácido acético? Que obviamente reacciona con agua, como cualquier ácido, cogiendo el protón, en este caso el hidrógeno ácido que tiene el grupo acético, y dándoselo al agua, de tal manera que pierde ese protón, quedándose como esta base, que es el acetato de nuevo, que es el mismo que tenemos aquí arriba, y forma también H3 o más, con lo cual en esta disolución tendremos de nuevo CH3COO-, que en este caso es el acetato que teníamos arriba. Tendremos también una cierta cantidad de iones hidronio que se están formando, H3 o más, y tendremos una cierta cantidad de, en este caso, voy a ponerlo aquí arriba también, CH3COOH, es decir, de ácido acético. Porque como vemos aquí, la reacción en este caso no es irreversible, sino que es un equilibrio, con lo cual siempre va a sobrar parte de este ácido. Bien, pues veamos cómo compiten entre sí estas especies para poder calcular, en este caso, el valor de pH. Bien, para ello nos vamos a fijar en la constante de equilibrio, en este caso, de la reacción del ácido acético con el agua. Como vemos que es un equilibrio, porque hemos dicho que es una reacción reversible, pues tendremos K sub A es igual a, como podemos ver aquí, ¿no? K sub A es igual a, en este caso, arriba van los productos de las concentraciones, ¿vale? De los productos, o sea, en este caso, CH3COO-, es decir, la concentración de acetato, por la concentración de C, o sea, en este caso del ion hidronio, ¿no? El catión hidronio. H3 o más, que lo ponemos aquí. Y abajo hay que poner los reactivos, la concentración de los reactivos, ¿vale? En este caso, perdonad que se me había olvidado cerrar aquí con la concentración, el corchete. Bien, pues podéis ver que esta es el ácido acético que tenemos aquí en los reactivos. ¿Por qué no ponemos el agua? Recordar que el agua, al ser líquido puro, no entra dentro en los equilibrios, porque se considera constante como 1, ¿vale? Entonces tenemos esta reacción que tenemos aquí. Y aquí tenemos pues la ecuación que nos va a dar el equilibrio en este caso. La constante de este ácido, el acético, va a ser igual a la multiplicación de los acetatos por el ion hidronio partido del ácido acético. Vale, pues esto es lo que va a ocurrir. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta parte que tenemos aquí y vamos a intentar despejar de esta fórmula. Vamos a despejar la concentración del ion hidronio, es decir, H3 o más. ¿Para qué? Bueno, pues para poder dejar luego el cálculo del pH, porque si os dais cuenta, aquí tenemos, ¿vale?, que a partir de la concentración de los H+, que recordemos es lo mismo que H3 o más, lo único que se ha unido a un agua, pues esto es lo que yo quiero calcular para poder calcular el pH, con lo cual voy a despejarlo de aquí. Como está aquí arriba multiplicando, lo que vamos a hacer es despejar las otras dos especies químicas hacia el otro lado, con lo cual tengo a este lado K sub A, y lo que me tengo que dar cuenta es de lo siguiente. Esta sustancia que está abajo, que es el ácido, en este caso, va a pasar multiplicando a este lado. Y esta otra, que es el acetato, va a pasar, como está multiplicando, dividiendo. Con lo cual tendremos este cociente. El ácido, CH3COOH, y abajo tendremos CH3COO-. Muy bien, ahora lo que puedo hacer es aplicar logaritmos, es decir, convertir estas dos, esta ecuación en los dos miembros
multiplicando por menos el logaritmo en ambos lados. Si multiplico por menos el logaritmo, pues aquí tendré menos el logaritmo de H3O más, que si os dais cuenta, esto es el pH, ¿vale? Es esto de aquí. Luego lo sustituiremos aquí abajo por pH. Al multiplicar por menos el logaritmo aquí, tendré menos el logaritmo de K sub A, y obviamente tendré aquí menos el logaritmo, porque al final esta parte que está multiplicando, cuando multiplico por menos el logaritmo, aquí también multiplico por menos el logaritmo, con lo cual me queda menos logaritmo, de en este caso arriba el ácido y abajo la base, ¿vale? Que ahora veremos de dónde viene esta base de este ácido. Bien, pues tendremos, ¿qué es esto? Menos el logaritmo de K sub A, pues en este caso es el pK sub A, y nos queda aquí menos el logaritmo de la forma ácida partido de la forma básica de estas dos sustancias que compiten. Es decir, la forma ácida es el ácido acético, esta de aquí, y la forma básica, en este caso, es el acetato, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Bien, obviamente, ¿quién es la sustancia que me proporciona casi todo el ácido? Pues me lo proporciona el ácido acético. Con lo cual, básicamente, con calcular la concentración de ácido acético que tengo y ponerla aquí, me es suficiente. ¿Quién es la sustancia que me proporciona, en este caso, la concentración de la base que tenemos aquí, el acetato? Pues es la que proviene de la sal, ¿vale? Eso en este caso, siempre y cuando las concentraciones sean más o menos similares, que es otra de las cosas que nos suelen pedir al formar una disolución reguladora. Con lo cual vamos a coger un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo para intentar entender mejor el problema. Bien, borramos aquí y nos quedamos. Vamos a pintar esto en rojo. Vamos a suponer que nosotros hemos echado un ácido acético 0,1 molar y un acetato de sodio 0,1 molar también, por ejemplo. Vale, pues vamos a ver. Bueno, vamos a cambiarlo para que no parezca que tenemos las dos la misma. Vamos a ponerle 0,2 al ácido y 0,1 al acetato. Muy bien, pues empecemos. ¿Qué le va a pasar al acetato de sodio? Pues el acetato de sodio, como veréis, inicialmente tengo 0,1 moles y supongo 1 litro. Moles iniciales. Y de acetato y de sodio, 0. A medida que reaccione, se va a ir, como vemos que la disolución en este caso va a tener lugar como una disociación total, es decir, va a terminar por acabarse toda la sal y pasar a sus iones. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que al final, los moles finales que tendré serán 0 aquí, y aquí tendré toda la cantidad para cada uno de los iones, la misma concentración que tenía inicialmente, o sea, 0,1 moles de acetato y 0,1 moles de sodio. Muy bien, pues ahora pensemos aquí un segundo, los moles que vamos a tener iniciales en el ácido. Si nos damos cuenta, el ácido inicialmente nos dice que es 0,2 molar, con lo cual 0,2 molar. Aquí en el acetato vamos a suponer que partimos de la misma cantidad que tenemos aquí, la que viene de la sal, 0,1 molar. Y de la parte correspondiente en este caso, a los cationes hidronio, pues que tenemos 0. ¿Cuántos moles reaccionan? Bueno, pues no sabemos. X, X y X. Daros cuenta que todo es 1, 1, 1. Por eso hay un 1 delante de cada X. ¿Cuántos tendremos al final? Bueno, pues 0,2 menos X. Aquí tendremos 0,1 más X. Y aquí tendremos X. Esta es la idea. Lo que quiero que veáis, básicamente, es lo siguiente. La cantidad de iones H3 o más, en este caso, provienen de esta sustancia, X, ¿vale? Es decir, aquí arriba, el hidronio, vendría del ácido. ¿Cuál sería lo que tengo que poner en el caso del CH3COO-, es decir, del ion acetato? Bueno, pues en este caso le tengo que poner este valor, 0,1 más una cierta cantidad X. ¿Y qué tendría que poner aquí abajo en el ácido? 0,2 más una cierta cantidad X.
Si nos damos cuenta, esta cierta cantidad X que se está sumando aquí y esta que se está restando aquí, perdón, he puesto 0,2 más, sería 0,2 menos, ¿vale? 0,2 menos X. Va a ser una cantidad muy pequeña. Eso lo podemos ver en comparación con la constante y con esto, que se pueden descartar. ¿Vale? Tanto esta como esta las podemos descartar porque la constante del ácido acético es 1 por 10, vamos a ponerlo aquí, que no lo hemos dicho, 1,8 por 10 a la menos 5. Con lo cual, frente a 0,2 se pueden descartar, quedándonos finalmente, si vamos a despejar ya toda la fórmula con el pH, lo siguiente. El pH será igual a la pK sub A, que será en este caso menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, que es el valor que acabamos de decir que tiene la constante del ácido acético, es el que ponemos aquí como pK sub A. Vale, voy a hacer una cosa, voy a poner esto en morado para que nos entendamos mejor y pongamos el valor de cada uno de ellos en su sitio. Vale, pues esto es pK sub A. Y ahora tendré que seguir con la fórmula y poner menos, en este caso el logaritmo, que es lo que pone aquí, y arriba la forma ácida. La forma ácida hemos dicho que era 0,1 más... a ver, un segundito, por favor. Sí, en este caso la forma ácida es 0,2 menos x. ¿Vale? Al despejar ha pasado arriba, entonces 0,2, pero hemos dicho que el x lo podemos despreciar porque a sub a es mucho más grande, entonces 0,2 básicamente. Y abajo nos quedará la forma básica, y la forma básica hemos dicho que es la que proviene de la sal, que es el acetato en este caso. ¿Veis? Aquí lo hemos nombrado, el acetato es la forma básica. Y la forma ácida es el ácido acético. Esto es 0,2 menos x, pues en este caso abajo tendré que poner 0,1. 0,1. Y si calculo de aquí el pH y hago esta cuenta, pues vamos a cogerlo de... vamos a coger la calculadora. A ver, bien. Por ahora le vamos a decir que no, vale, pregúntame luego. Bien, cogemos esto y lo que tenemos que darnos cuenta es que lo primero que había era menos el pk sub a, es decir, menos, en este caso, el logaritmo de 1,8 por 10 elevado a la menos 5. ¿Vale? Pues esto tenemos que es 4,74. Con lo cual vamos aquí y tenemos 4,74. Menos, en este caso, el logaritmo de 0,2 partido de 0,1. Vamos a ver cuánto da eso. ¿Vale? Pues borramos esta parte y tenemos menos el logaritmo de, en este caso, voy a abrir un doble paréntesis para que haga primero 0,2 dividido entre 0,1. Cierro ese paréntesis para que me haga esa división antes y luego me haga menos el logaritmo. Y vemos que es menos 0,30. Pues muy bien, lo ponemos aquí. Menos 0,30. Nos damos cuenta que menos por menos es más, con lo cual nos queda 5,04. Y este será el pH de esta disolución, 5,04. Como veis, no tiene una dificultad excesiva, simplemente tener en cuenta que la sal, paso 1, vamos a repetir, en este caso, va a ser la principal aportadora de la concentración de los iones acetato, que en este caso tendré que ponerlos cuando desarrolle la reacción del ácido. En este caso tengo mi ácido acético en agua que me va a dar acetatos y una cierta cantidad de cationes hidronio. Entonces, este acetato ya tenemos una parte que proviene de la sal, con lo cual la ponemos aquí. Y aquí ponemos inicialmente la cantidad de moles provenientes del ácido. Si suponemos que se van a desarrollar de esta manera reaccionando XXX, tendremos esta parte. Al ponerlo aquí en la ecuación nos damos cuenta que las X, tanto de los acetatos como en este caso del acético, ¿vale? Las podemos casi despreciar y no tenerlas en cuenta, quedándonos solamente estas dos partes de aquí. Vale, vamos a intentar hacer el mismo ejercicio, pero con
la segunda posibilidad, es decir, partiendo de una base débil y una sal de su de su ácido conjugado. Para ello vamos a coger el amoníaco y el cloruro amónico. Esta es similar a la práctica que hemos realizado en principio. Lo único que al no disponer de cloruro amónico utilizamos, y recordáis, nitrato amónico. Pero bueno, los nitratos no nos van a afectar porque provienen también de un ácido fuerte, el ácido nítrico, igual que en este caso el ácido clorhídrico, con lo cual estas son las dos reacciones que tienen lugar. Tenemos que la sal se va a disociar totalmente en sus iones, amonio y cloruros, y que el ácido va a reaccionar con agua formando este equilibrio, ¿vale? Formando amonio con amoníaco y formando también como producto el ion o anión, en este caso hidroxilo o H-. Con lo cual tenemos esta constante de este equilibrio, la constante de la base, amoníaco, ¿vale? Que la voy a poner ya aquí. La constante de esta base es 1,8 por 10 a la menos 5 también. Bien, y entonces nos falta despejar en este caso de esta ecuación, porque no voy a poder calcular el pH directamente, pero sí que voy a poder hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí un segundo, ¿vale? Para que veamos esto. No voy a poder calcular el pH en este caso, pero sí voy a poder calcular el pOH y luego utilizar esta fórmula. Con lo cual vamos a despejar de aquí, vamos a hacerlo con negro, la concentración de los OH-, o sea, de los iones hidroxilo, y para ello, pues obviamente K sub B queda a este lado, el amoníaco pasará multiplicando al otro lado, con lo cual tendremos la concentración del amoníaco, y abajo tendremos la concentración del amonio, que como estaba multiplicando aquí arriba, pues pasará abajo dividiendo. Uy, vale, así. Bien, ¿qué pasa si ahora esto lo multiplico por menos el logaritmo a ambos lados? Pues que esto se nos queda como menos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio igual a menos el logaritmo, en este caso, de esta multiplicación. Los logaritmos tienen la propiedad de que cuando se están multiplicando se suman, con lo cual van a salir dos logaritmos negativos. En este caso, uno menos el logaritmo de K sub B y el otro menos el logaritmo de, en este caso, la concentración de amoníaco arriba y abajo la concentración de amonio. Si nos damos cuenta, queda lo siguiente. Menos el logaritmo de... ¿Qué es esto? Perdón. ¿Qué es esto? Menos el logaritmo de OH, pues es esto que vemos aquí arriba, es el POH, ¿no? Pues tenemos aquí el POH. ¿Qué es menos el logaritmo de K sub B? Bueno, pues ya hemos dicho que en este caso será el PK sub B. Y tendremos menos el logaritmo de la forma, esto que es la base en este caso, ¿no? La forma básica, y abajo tendremos la forma ácida de esta sustancia. Pues muy bien, esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta, en principio. Vamos a calcular entonces el pOH. Posteriormente, si yo quiero calcular el pH, tengo que saber que es 14 menos el pOH. Y ya está. Podría sustituirlo aquí directamente si quiero. El pOH será, en este caso, lo sustituyo por todo esto y pongo que puede ser el pH 14, ¿vale? En este caso, menos el pOH, y en vez de poner el pOH pongo todo esto, menos pK sub B, más el logaritmo de... Pero bueno, es casi mejor que lo hagamos por partes. Como dijo Jack el Destripador, ¿no? Hacerlo por partes. Bien, pues vamos a hacer este cálculo del pOH. Para eso pongamos un ejemplo con números. Supongamos que tenemos 0,1 normal de amoníaco y en este caso pues 0,2 de cloruro amónico. Pues aquí tendremos que partimos de 0,2 inicialmente, esto serían 0 y 0, pero sabemos que a medida que esto vaya reaccionando, ya que tenemos una disolución en este caso de una sal, es decir, se va a hidrolizar en sus iones y va a desaparecer la sal por completo, con lo cual al final no tendré sal y tendré la misma concentración que tenía inicialmente para cada uno de los dos iones, en este caso el cloruro y el cloruro amónico. Estos serán mis moles finales. Vale, pues vamos aquí a ver lo que tengo en moles iniciales.
si supongo 1 litro de disolución, pues hemos dicho que tendríamos 0,1, ya que aparece aquí arriba, ¿no? 0,1 para el amoníaco. ¿Cuánto tendremos para el amonio? El procedente, en este caso, de la sal, que lo tenemos inicialmente. Los cloruros, pues estarán en el agua y no variarán en este caso, y tendré siempre una concentración de 0,2. Y de esto, pues no sabemos cuánto vamos a tener. En principio tenemos 0. Los provenientes del agua, pero no los tenemos en cuenta. Con lo cual aquí moles que reaccionan serán X, X y se formarán X en el OH-. Los moles finales, en este caso, a ver, esperar, que no me deja pintar ahí. A ver, ahora, moles finales serán 0,1 menos X, aquí serán 0,2 más X y aquí tendremos X. Si ahora acudimos a la fórmula que tenemos aquí, podemos ver lo siguiente. Voy a ponerlo en azul para que se vea. Este 0,1 menos X es el amoníaco, pues sería esta parte que tenemos aquí, 0,1 menos X. Este 0,2 más X es el amonio, 0,2 más X. Y esto sería X. Y este valor lo tenemos aquí. Con lo cual ya tenemos todo. Se trata de despejar en este caso, como hemos hecho en todo este procedimiento hacia aquí abajo, hasta obtener esta fórmula del pOH. Y ahora pues vamos a despejar. Esto es lo que no conocemos, ¿vale? Esto es lo que es nuestra X, pero directamente lo vamos a llamar pOH. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a despejar aquí. El pOH será igual a el pK sub B, vamos a poner aquí, menos el logaritmo de la concentración de la forma básica partido de la forma ácida. Muy bien, pues el pOH será igual a pK sub B, que será menos el logaritmo, que es lo que es esta P, de la constante de la base, 1,8 por 10 a la menos 5, que la tenemos aquí arriba, menos el logaritmo de la forma básica partido de la forma ácida. La forma básica es, obviamente, el amoníaco, con lo cual 0,1 menos X y aquí abajo 0,2 más X. Hemos dicho que estas dos X de aquí las podemos en principio despreciar porque son unas concentraciones altas comparadas con el menos 5 que tenemos aquí. Con lo cual nos va a quedar al final lo siguiente. El pOH será igual a menos el logaritmo, que ya lo vamos a calcular directamente. Vamos a la calculadora y tenemos, bueno, voy a hacer una cosa primero, ya que tengo esto puesto. Voy a calcular esto, menos el logaritmo de 0,1 partido de 0,2 nos da 0,3. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Calculado eso? Bueno, porque si os dais cuenta es la segunda parte que tenemos aquí, esto. Con lo cual tenemos 0,3, que como va a ser menos por menos, ¿no? Si mal no recuerdo en este caso era menos 0, no, mira, esto es 0,3, ¿vale? Positivos. Con lo cual me voy a quedar aquí con el negativo. Menos este logaritmo 0,3. Y aquí tenemos menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5. Pues vamos a calcularlo. En este caso sería menos el logaritmo, vamos a ponerlo, menos el logaritmo, ese 9 no lo quiero para nada, menos el logaritmo de 1,8 por 10 elevado a la menos 5. Y me da 4,74. Vamos a poner 4,74. Pues aquí tengo 4,74. Y ojo que esto me daba positivo, ya lo hemos dicho. Con lo cual, aquí me da un pH de 5,4. Esto es un pOH, perdón, el pOH. ¿Cuál será el pH? Bueno, pues el pH en este caso serán 14 menos el pOH. Y en este caso serán 14 menos 5,04. Lo que quiere decir que son 8,96
de valor de pH. 8,96. Con lo cual tendremos un pH básico. Y es lógico porque lo que partimos es de una base. Vale, ahora surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si le añadimos ácidos o bases a estas sustancias? Bien, pues vamos a pensar en este mismo ejemplo que tenemos. Imaginaros que yo le añado una base. Vamos a añadirle hidróxido sódico. Por ejemplo, supongamos que la disolución de la que partíamos inicialmente, esta disolución que teníamos aquí, al añadir esto, imaginaros que eran 200 mililitros. Vale. Y que aquí vamos a añadir ahora 10 mililitros de hidróxido sódico y vamos a poner, por ejemplo, 0,1 molar. Vale, pues aquí tengo una cierta cantidad, ya sabéis que esto es una base fuerte, con lo cual se va a disociar en iones sodio y en iones OH-. Obviamente los sodios no van a reaccionar con nada, los tendremos en la disolución, igual que los tendríamos en este caso que los cloruros, y estos OH- son los que me van a poder, en todo caso, cambiar la cantidad de pH que tenga finalmente. Bueno, vamos a ver cuántos moles tengo aquí. Inicialmente tengo 0,1 molar por 10 mililitros, ¿vale? Por 0,01, con lo cual tendremos 0,001. Serán los moles iniciales. Estos son mililitros, esto sería litros, así pasa multiplicando, muy bien, tendríamos esto. Aquí tendríamos 0,0, con lo cual al final de moles finales tendremos 0 aquí y 0,001 y 0,001. Esto es lo que a mí me interesa. Esto es lo que va a pasar en la reacción que tenemos aquí, ahora en este caso. Una vez que hemos llegado a tener esta disolución con este pH que teníamos inicialmente, al añadirle esta cantidad de hidróxido sódico, se va a desplazar el equilibrio según el principio de Le Chatelier. Acordaros que en ese caso, cuando se añade un producto, cuando crece la cantidad de producto que tenemos, porque va a salir aquí una cierta cantidad de OHs, como os podéis ver, ¿vale? Va a generarse una cierta cantidad de OHs que se van a tener que sumar a esta parte de aquí, el equilibrio se tiene que desplazar en el sentido contrario, es decir, a contrarrestar ese aumento de OHs que va a haber. Con lo cual, esta reacción me está indicando que el añadir base va a hacer crecer los productos y va a desplazar la reacción hacia la izquierda, hacia la formación de NH3, ¿vale? En este caso de amoníaco. Muy bien, esto lo que va a hacer, como hemos dicho, es crecer la cantidad de OHs y desplazar el equilibrio hacia el amoníaco, con lo cual la concentración de los OHs que aquí se esté formando va a formar amoníaco, que si nos damos cuenta va a ser más base y va a hacer que se gaste amonio, es decir, va a restar a la parte ácida. Por cada OH que tengamos va a tener que restarse, bueno, se va a juntar con el NH4, que es la parte ácida que tenemos, esta que tenemos aquí, y se va a transformar en nuevo amoníaco, o sea, va a haber más cantidad de amoníaco y va a haber menos cantidad de ácido. Con lo cual, en estos casos, vamos aquí abajo, lo que tenemos es lo siguiente. Este pOH será igual al pK sub B menos el logaritmo de la forma básica, que en este caso acordaros que es el amoníaco, partido de la forma ácida, que es el amonio. Volvemos a ver lo que va a ocurrir, en este caso, con esta cantidad de OHs que aparecen. ¿Vale? Estos OHs que hay aquí. Si suman o restan. Vamos a volver de nuevo a intentar explicarlo en esta visión. En la reacción de arriba. Vemos que va a aparecer una cierta cantidad de OHs. Con estos moles de OHs habría que dividirlos, ahora lo vamos a ver, para calcular las nuevas concentraciones porque los volúmenes cambian. Pero quiero que entendáis esto. Si aparece OHs menos en el equilibrio de arriba, estamos haciendo crecer esta cantidad de OHs menos. Y como sabemos que dice Le Chatelier que tiene que ir en el sentido opuesto
cuando crece una sustancia, en este caso se tendrá que desplazar hacia la izquierda, porque hemos añadido de más en los productos. Con lo cual, si se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que se tiene que consumir parte de este compuesto, que es el amonio, con lo cual, si se consume, se va a consumir en la misma cantidad que los OH-, porque es 1 a 1, como vemos aquí. Con lo cual, si se consume, se resta. Con lo cual, al amonio habrá que restarle una cantidad de OH-. Y al final se va generando por cada uno de estos OH que tengamos aquí, que se sume al NH4, se va a ir formando un nuevo amoníaco. Con lo cual, se va a generar tantos amoníacos como OHs nuevos en concentración haya. Y esta es la fórmula que yo tengo que utilizar. ¿Vale? Esto es lo que yo tengo que entender qué es lo que ocurre. Pues muy bien, vamos a hacer los cálculos, que ahora mismo lo que nos preocupa es calcular la nueva concentración de amoníaco, la nueva concentración de amonio y las concentraciones que tenemos, en este caso de los OH- que vienen de aquí. Para ello, vamos a calcular las nuevas concentraciones teniendo en cuenta el cambio de volumen. Para el amoníaco, si nos damos cuenta arriba, nos decían que teníamos 0,1 normal o molar en 200 mililitros, con lo cual los moles serán 0,1 molar por 0,200 litros. Con lo cual de aquí puedo calcular los moles que tenía inicialmente, 0,1 por 0,2, esto es 0,02 moles de amoníaco que tenía inicialmente. Pero claro, tengo que tener en cuenta, estos son los que tenía inicial, pero en el nuevo equilibrio tendré esos 0,02 moles porque tengo la misma cantidad de moléculas de amoníaco, pero el volumen ha cambiado porque ya no es 0,200, sino que le añado 10 mililitros más que tenemos aquí arriba. Con lo cual serán 0,200 más 0,010. Entonces tendré 0,02 partido de 0,21. Luego calculo cuánto es este valor, pero vamos a ir poniendo los demás. En cuanto al amonio que voy a tener en este caso, pues tendré, si hacemos las cuentas arriba, a ver que tenía 0,2 de amonio, si nos damos cuenta aquí, ¿vale? Por 200, pues tendré arriba 0,2 por 0,2 partido, en este caso, de 0,2 más 0,010 que vendrán de la cantidad de mililitros que tenemos del hidróxido, con lo cual tendremos 0,2 por 0,2, 0,04 partido de 0,21. Ahora veremos cuánto da el resultado. Y vamos a calcular, en este caso, la concentración de los OH-, que vienen todos de este equilibrio que hay aquí. Ya sabemos los moles que vamos a tener, que son 0,001. Con lo cual tendremos 0,001, que no viene más que de multiplicar los 0,1 molar por los 10 mililitros. Y partimos esto del volumen total, 0,200 de lo que teníamos antes, partido de 0,010. Vale, aquí hay que ponerle los ceros. Y ya está. Con lo cual tendremos 0,001 partido de 0,21. Vamos a calcular estas nuevas concentraciones. Ay, no, perdón, que no quiero esto. No quiero esto. A ver, quería la calculadora. Bien. Vamos a ver. Entonces tenemos, en uno de los casos, hemos dicho que serían 0,0... no se me ha puesto la coma. Esperar. 0,02 dividido entre 0,21. Nos da 0,095. Vamos a poner ese valor, 0,095. Ese valor coincide con, en este caso, 0,02 partido de 0,021, 0,95. Ahora 0,04 dividido entre 0,21. Ay, perdonad, me he comido un 0.
aquí. Vale, pues 0,04 dividido entre 0,21. Si volvemos aquí, tendremos... Vamos a ver, lo borramos todo. 0,04 dividido entre 0,21. Y nos da 0,19. Pues muy bien, en este caso tenemos 0,19 molar. Y aquí tenemos 0,095 molar. Vamos a ver, hombre, daros cuenta que esto de aquí arriba es el doble que esto. Con lo cual esto es el doble que esto. Nos da la idea de que está bien en los resultados. Ahora vamos a la concentración de los iones hidróxido. 0,001 entre 0,21. Pues vamos a ver. En este caso, 0,001 dividido entre 0,21 nos da 0,047, o sea, 0,05, vamos a poner, ¿no? 0,005. 0,005 molar. Pues sustituyamos ahora estos valores, el valor de OH por los OH aquí, y aquí arriba el valor del amoníaco nuevo por este valor que tenemos aquí en esta ecuación, y el valor del amonio por el amonio que tenemos aquí. Mirad, me acabo de dar cuenta que me había dejado el más en el amonio. Vale, pues vamos a hacerlo. El POH, en este caso, al haberle añadido 10 mililitros de hidróxido sódico, será el P... Vamos a ver. Será menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, es decir, menos el... en este caso, el pK sub B. Y ahora habrá que poner menos el logaritmo de las concentraciones que tenemos del amoníaco, que va a ser 0,095, le tendré que restar la cantidad de hidróxidos, 0,05, y arriba, se la tengo que sumar porque es la base, a la base se le suma la base que le añado, y al ácido se le resta la parte de la base, con lo cual en este caso serían 0,19 menos 0,005. Pues vamos a hacer este cálculo. Este POH será igual a menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, que creo que en algún lado lo habíamos calculado, daba arriba 4,74. 4,74. Y vamos a ver cómo varía esto, ¿vale? Que va a ser la diferencia con estos 0,3 que tenemos aquí. Pues vamos a ver. Vamos a esta zona y tenemos que borrar esto y poner... Primero vamos a hacer las restas, vamos a hacerlo más sencillo. En este caso, este 0,095 más 0,05, si os dais cuenta, me va a dar 0,100, ¿no? Vamos a sumarle 5 aquí, con lo cual me da 100. Y aquí tenemos 19 menos 0,05, pues tendremos 0,185. Estos son los dos valores que voy a tener que poner. Vale, pues vamos a hacer esa cantidad, 0,1 partido de 0,185. Menos el logaritmo de, en este caso, 0,1 dividido entre 0,185. Cierro y hace esta división y nos da 0,267. Con lo cual hay que sumarle aquí 0,267. Si nos damos cuenta, en este caso el POH me va a dar una cantidad de 4,74 más 0,26 me da en este caso 5,007. Sí, 5,007. Vale, con lo cual el POH prácticamente ha cambiado muy poquito, si os dais cuenta, ¿vale? Vamos a calcular entonces el pH. El pH en este caso es 14 menos el POH, con lo cual 14 menos 5,007.
0,7. Lo que nos va a dar, en este caso, 9,993. No, 8, perdón. 8,993. Vamos a hacer la cuenta por si acaso. 14 menos... ¿Cuánto habíamos dicho? A ver, 5,007. 5,007. Con lo cual eso es 8,993. Con lo cual este será el valor del pH en este caso, 8,993. Y anteriormente teníamos un pH de 8,96. Si os dais cuenta, el pH ha crecido un poquito, se ha hecho un poquito más básico. Y es lógico, porque le hemos añadido una cantidad de base, ¿vale? Más base, NaOH, hidróxido sódico, con lo cual es normal que se vuelva más básico. Pero si os dais cuenta, ha cambiado muy poquito, ha cambiado en 0,03, ¿vale? En 0,03 de diferencia con respecto al anterior. La diferencia de pH, es decir, ¿cuál será la diferencia de pH? Pues será el pH solo de la disolución reguladora menos el pH, en este caso, después de añadirle el NaOH. Con lo cual, si os dais cuenta, va a ser en menos 0,03 de diferencia. Es muy poquito lo que ha variado. Vale, ahora supongamos que lo que vamos a añadir es un ácido. Bien, esto es lo que a mí me interesa. Voy a borrar esto y ponerlo un poquito mejor. 8,993. Bien, vamos a subrayar esto con rojo para verlo. Ahí va. Quiero subrayar, así. Este es mi valor de pH inicial. Voy a borrarlo y poner todo bien. 8,96. 8,96. Lo voy a señalar así. Y aquí tenemos un pH de 8,993. ¿Qué pasa si le añado ácido? Bueno, pues que esta ecuación que tenemos aquí hará el efecto contrario al que hace una base. Es decir, si la base, el añadir base, provoca que se sume a la parte básica y que se le reste a la parte ácida, añadir un ácido hará lo contrario. Hará que el pOH sea igual al pK sub B menos el logaritmo, en este caso, de la concentración de la parte básica, restándole la cantidad de ácido que le añada, partido de la parte, en este caso, ácida, que es NH4+, sumándole la cantidad de ácido que le añada. Tendría que volver a recalcular estas tres nuevas concentraciones. En este caso, en vez del OH-, aparecería si añado un ácido H3 o más. Y, obviamente, tenemos que darnos cuenta que los símbolos, en este caso el símbolo que tenemos aquí, este más y este menos, aquí son al revés, menos y más. El resto de la ecuación es exactamente igual. Con lo cual solamente tenemos que hacer eso, recalcular la cantidad de H o más que echamos y el resto quedará igual. Vamos a suponerlo de la siguiente manera. En vez de añadir NaOH-, es decir, hidróxido sódico, vamos a añadirle ácido clorhídrico. Vamos a suponer que le añado ácido clorhídrico, vamos a suponer 0,1 molar y 10 mililitros. Bueno, pues sabemos que el ácido clorhídrico va a hacer exactamente lo mismo, es decir, se va a dividir en H más Cl-. Obviamente sabemos que este H más es lo mismo que H3 o más porque se juntaría con la molécula de agua, ¿vale? Bien, en este caso, estos 0,1 iniciales, tendremos 0,0, al final tendré 0, o sea, tendré 0 aquí y 0,1 y 0,1. Vale, ¿cuántos moles son estos que tengo? Pues 0,1 por 0,010, que van a ser 0,0, perdón. Vamos a ver, un segundito, que no me deja ahora.
serán 0,1 por 0,0, en este caso 10, será 0,001. Que en el caso de esta fórmula, al calcular aquí ahora en vez de los OH-, calcularíamos el H3 o más, tendríamos también los 0,01 y aquí tendríamos los 0,200 que tendríamos del ejercicio anterior, más esta cantidad. Perfecto, hasta aquí no habría ningún problema, pero aquí es donde nos cambiaría. Nos cambiaría porque en este caso los signos tienen que ser al revés. A la parte ácida, en este caso la de abajo, habrá que sumarle la correspondiente concentración ácida que se nos forma, que es esta. Y a la parte básica habría que restarle esa cantidad de ácido que tenemos, con lo cual nos ha cambiado estos números que tenemos aquí representados y que ya no van a ser los mismos que antes. En este caso serán 0,09, porque este 5 y este 5 van a restarlos, y aquí tendríamos 0,195. Como veis, esto es lo que va a cambiar. Vamos a calcular cuánto sería este nuevo pOH. Lo vamos a quitar aquí también y vamos a ver la diferencia poniéndolo aquí abajo, ¿vale? Este nuevo pOH será, y ahora lo veremos a ver, qué ocurre cuando le añadimos el ácido, para comparar los tres. Bien, vamos a calcular entonces este valor que no va a ser el que tenemos aquí. Será 0, menos el logaritmo de 0,09 partido de 0,195. Vamos a la calculadora. 0,09 entre 0,195. Calculadora menos el logaritmo de 0,09 dividido entre 0,195. Cierro, le doy al igual y me sale 0,336, ¿vale? Pues 0,336. Esto será 0,336, que al sumarlo a 4, en este caso 774, vamos a ver cuánto nos sale. Pues tengo esta cantidad y le sumo 4,7, creo que habíamos dicho que eran 4,74. Pues bien, le sumo a los 4,74 y me dan 5,08 prácticamente, ¿vale? 5,08. Si redondeo a dos decimales, 5,08. Habíamos dicho eso, ¿no? Sí, 5,08. Muy bien, pues si a 14, perdón, si a 14 le resto los 5,08, obtengo 8,92. Con lo cual será lo que tenga aquí, 8,92 de pH. Que si nos damos cuenta, antes teníamos 8,96 y ahora que tenemos 8,92, con lo cual ha bajado el pH, lo que significa que se ha vuelto un poquito más ácido. ¿Pero cuánto ha bajado? En 0,04. Ha bajado muy, muy poquito. Igual que aquí hemos visto que subía en 0,03. ¿Vale? Con lo cual, estas cantidades a pesar de echar un ácido muy fuerte, ¿vale? Como es el ácido clorhídrico, o arriba una base muy fuerte, hemos visto que las cantidades de ácido y de base que les añadimos no producen un cambio significativo en el pH total de la disolución amortiguadora. Y eso es debido a que, como vemos en estas fórmulas, en estas dos de aquí, ¿vale? Pues lo que hacen es restarse y sumarse tanto a una forma como a la otra. Es decir, si tenemos una base, añadimos una base, se le sumará la forma básica y se le restará la forma ácida. Y si añadimos un ácido, se le restará la forma básica y se le sumará la forma ácida. Lo mismo nos va a pasar si en vez de partir
del ejemplo que estamos haciendo, que es una base débil con su sal de ácido correspondiente, lo mismo nos va a pasar si atacamos aquí a este ácido y a esta base. Si añadimos un ácido, se sumará a esta parte de aquí. Si añadimos una base, ¿vale? Si añadimos un ácido, se sumará al ácido, a la forma ácida. Si añadimos una base, se sumará a la zona básica y se restará a la forma ácida. Lo único que aquí directamente calculamos el pH. Sin embargo, en la anterior que hemos visto, lo que hacemos es calcular previamente el pOH. Pero es lo mismo. La fórmula final es que a la forma ácida se le suman los ácidos y se le restan las bases que se añaden, y a la forma básica se le restan los ácidos que se añadan y se le suman la concentración básica que se añada. Pero ojo, muy importante, y es lo que casi todo el mundo se olvida de hacer, que es que hay que recalcular, ¿vale? Hay que recalcular las nuevas concentraciones, porque los volúmenes son aditivos, a no ser que nos digan lo contrario, ¿vale? Es decir, este volumen cambia para cada una de las disoluciones de cada uno de los, en este caso, de los compuestos químicos que forman la disolución. Con lo cual, al cambiar ese volumen, cambia la concentración y hay que calcularla de nuevo. Pues esto básicamente es lo que hay que hacer en el ejercicio que teníamos en la práctica. Tenemos que hacer algo similar a lo que hay aquí. Si nos damos cuenta, pues puede que tengamos el problema de que no hayamos calculado bien esta concentración, o bien que nos puede pasar, creo que en la práctica que teníamos que realizar, que las concentraciones a la hora de calcular esta zona de aquí puedan ser las mismas, 0,1 partido de 0,1. Bueno, pues 0,1 partido de 0,1 es 1 y el logaritmo de 1 es 0. ¿Vale? Con lo cual aquí nos va a dar 0 y nos va a dar simplemente que el pOH sería, en este caso, menos el logaritmo de K sub A, porque todo esto sería 0. Pero ojo, esto ya no va a ser 0, aunque aquí ponga 0,1 y 0,1, cuando le añada un ácido o una base, porque aquí habrá que restar y aquí habrá que sumar en el caso de que sea una base, y en el caso de que sea un ácido habrá que sumar aquí y habrá que restar aquí y sumar aquí. Y para eso hay que recalcular estas nuevas concentraciones. Así que espero que con esto os haya podido ayudar a intentar hacer la práctica, y si tenéis dudas me lo decís para que intente hacerla con los datos que tenéis vosotros en el problema, hacer los cálculos correspondientes.